Barça fue compañero de Rosell. Bien recuerdo las épocas en las que empezamos juntos. Coincidió el inicio de la etapa Laporta con unas elecciones a la Federación Española. Recuerdo que en su día, pues Joan Laporta lo tuvo clarísimo. ¿Qué candidato apoya a Florentino? A Gerardo González. Pues entonces yo creo que al Barça le conviene apoyar a Villar. Apoyó a Villar. Rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la Liga de Fútbol Profesional. Pasamos una época de buena relación con la Federación Española, de buena relación con las entidades donde se cuece, digamos, los comités de árbitros, la competición, la Liga de Fútbol. Creo que Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones, también a nivel internacional, UEFA, ECA, etcétera, FIFA, y creo que eso nos ayudó. En nuestra gestión. Tuvo una actuación decisiva en el mandato de Villar. Se pretendía cambiar el comité. Él lo tenía clarísimo. Tenemos que asistir, tenemos que estar al lado de las entidades en las que se ejerce el poder y no dar la espalda. ¿Eso puede perjudicar al Barça a nivel de arbitrajes, por ejemplo? Sin duda ninguna. Esta ausencia está perjudicando al club. ¿A nivel deportivo, por ejemplo? A nivel deportivo, sí. O por ejemplo... Bueno, pues lo que hablamos, cuestiones como el saldo arbitral, si hablamos de diferencia entre lances favorables y desfavorables y en comparación con los rivales. Suerte y que vuelvan otra vez los éxitos a este extraordinario club. Gracias. Dejo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder?